Más de 100 milímetros de agua caída dejó el sistema frontal que afectó este fin de semana al sur de Chile. Inundaciones, evacuados y cortes de camino fueron las consecuencias más graves, especialmente en zonas como los lagos. Los más de 100 milímetros que han caído durante las últimas horas en el sur del país terminaron por desbordar el río Guaylahue en la 10ª región. Terrible, o sea, yo no me lo esperaba. Si yo estaba acá dentro de mi casa, eran como las 1 de la tarde, ¿no? De repente sentimos un ruido fuerte, así como de algo, así como que era un camión pesado, no sé. El rápido aumento del cauce inundó y arrastró árboles que terminaron por destruir 4 casas y una escuela en la comuna de Guaylahue. Dicho establecimiento educacional estaba siendo remodelado, obras que aún no habían sido entregadas a la comunidad escolar. La ilusión de toda la comunidad en realidad, que están aquí apoderados, que vinieron en la mañana a rescatar lo poco que se pudo sacar. El temporal cortó caminos e interrumpió los servicios básicos y dejó un total de 16 damnificados, en este sector ubicado a 80 kilómetros al sur de Puerto Montt. Y lo que está pasando me duele mucho, porque en este sector aquí vivía mi vecino, que es mi compadre al final igual. Preocupada nomás por el hecho que no hay comunicación, no hay teléfono, no hay luz en ninguna parte. Primera vez que me toca vivir aquí un temporal tan fuerte, de verdad. Otro de los sectores afectados fue Caleta el Manzano, donde la crecida de un estero dañó vivienda de pobladores, dejando sus casas totalmente bajo el barro. No pude salvar nada, está todo aplastado. Cocina, un termo que tenía, lavaplatos, mesas, sillas, está todo aplastado. El sistema frontal amainó durante este domingo, pero las autoridades han informado que se esperan nuevas precipitaciones para las próximas horas. En México, una comunidad grabó impactantes imágenes de una avalancha, la cual arrasó casas y negocios comerciales. Esta catástrofe dejó a decenas de familias sin hogar. Imágenes captadas por vecinos de la colonia anexa Miramar en Tijuana. ¡Wow! 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 Poco a poco se caían 19 viviendas ubicadas bajo las faldas de un cerro. Los vecinos corrían luego de ver cómo sus casas se venían al suelo. Desde arriba, así se observaba cómo caía una de las viviendas. El cerro poco a poco se desgajaba. No veo nada de mi casa, todo derrumbado. Es triste ver nuestras casas que se fueron para abajo. Este domingo fue catastrófico para decenas de familias que lo perdieron todo. Esta era mi casa de 25 años de vivir acá, pasar tantos recuerdos y mire ahora en la situación que quedó. Me duele mucho. Vecinos aseguran que había filtraciones de agua y la autoridad no les hizo caso. 20 años levantando cimientos, haciendo muros, trabajando. ¿Para qué? Para que todo se derrumbara en 1 minuto, en 5 minutos. Por negligencia, porque ya habíamos reportado a la SEP. Y nunca vino. Personal de Protección Civil Municipal el tiempo les ganó. Notificaron que era zona de alto riesgo, pero prácticamente el día de los hechos. Nosotros notificamos el día sábado, iniciamos con la notificación y sobre todo el pedirle a los vecinos de forma preventiva que evacuaran sus casas, ya que identificamos y engomamos alrededor de 4 casas en rojo y 11 amarillo. Eso cambió para el día sábado, donde identificamos más ya casas en rojo y esto nos llevó tiempo después a un colapso de las viviendas. En total, 19 casas colapsadas, 16 etiquetadas en rojo y 3 amarillas. Números que siguen contabilizando. Mientras tanto, la Comisión Estatal de Servicios Públicos asegura que no es problema de ellos. Hasta ahorita, la información que yo tengo, que me ha dado Protección Civil, tanto municipal como estatal, no hay ninguna evidencia de que una tubería de la paraestatal haya ocasionado el deslave, ¿no? 19 casas se cayeron. Por lo menos 19 familias se quedaron sin nada. Se les fueron los recuerdos, se les fue toda una vida. Jesús Ramos, Azteca Noticias.
Gran indignación ha causado el maltrato al que era sometido un niño que era amarrado con una soga y solo por tener síndrome de Down en Perú. Las imágenes, por supuesto, conmocionaron a la comunidad, que llamó de inmediato a agentes policiales para que trataran este triste caso. La imagen era indignante. Este pequeño de 10 años con síndrome Down fue encontrado amarrado. La soga que rodeaba su cuello estaba atada a unos palos, se le veía sucio. Tras una denuncia realizada por vecinos de un poblado de Chicama en Trujillo, llegaron a ese lugar representantes del municipio y fueron testigos del penoso cuadro. A pesar de las condiciones en las que se encontraba el menor, este no se mostró huraño. La madre del pequeño no sabía qué decir cuando representantes de la Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente, que también llegaron al lugar, la interrogaron. Que hay un niño que está amarrado del cuello a unos carrizos, a unos palos, lo cual es una condición infrahumana en la forma en que ustedes lo tienen sometido al niño. Eso es un delito. ¿Usted no sabe que eso es un delito? Trató de justificarse diciendo que lo amarraba para evitar que salga y caiga en la sequía. Posteriormente tuvo que liberar a su hijo de las ataduras que tenía y procedió a limpiarlo. Vamos a notificar a la Fiscalía de Prevención del Delito, vamos a notificar también a la DEMUNA provincial, de la misma madre que tiene que salir a trabajar al campo. Nos manifestaba que ni bien abre la puerta, él lo que busca es agua, ¿no? Pero busca agua para lanzarse, busca las acequias. No tiene noción del peligro, no tiene noción de lo que le pueda causar, pero también por el otro lado, pues mantener a un ser humano amarrado es como estar tratando con un animal, ¿no? Se sabe que la mujer identificada como Elda Namog Mostacero tiene 3 hijos de 10, 5 y 12 años. Representantes de la DEMUNA advirtieron a la mujer que de reincidir en el hecho, su hijo sería internado en un albergue y ella denunciada penalmente. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí, en Pulso Latino. En breve. Aruba se alista para su primer semana de gastronomía. El Tigre Falcao está estrenando look. ¿Quieren ver cómo quedó?